Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Inglaterra. Mary Ann Williams nació en el año 1805 en la hermosa ciudad inglesa de Ross-on-Wye. En el momento de su nacimiento, la ciudad era conocida simplemente como Ross. La parte de on-Wye no se añadió hasta 1931 para no confundir Ross con otras ciudades y lugares con un nombre similar. Era un buen lugar para crecer, situado junto a un río y cerca de la frontera con Gales. Mary Ann no nació en una familia adinerada y fue enviada a trabajar desde joven. Como muchas chicas, entró al servicio doméstico. El comienzo del siglo XVIII fue un periodo difícil para Gran Bretaña. Entre 1803 y 1815, el país estuvo en guerra con el primer imperio francés, dirigido por el general Napoleón. Los británicos esperaban que la guerra pusiera fin a la dominación francesa en Europa continental. Pero a medida que la guerra se prolongaba, esto significaba que el gobierno británico tenía que aumentar el tamaño tanto del ejército como de la marina y construir defensas terrestres en la costa sur de Inglaterra. Para financiar esto, aumentaron los impuestos. También tuvieron que imponer restricciones comerciales, lo que resultó en un mayor desempleo y un aumento dramático en los precios de los alimentos. Además de las dificultades económicas, la mayoría de las personas tenía que soportar viviendas pobres y hacinadas, bajos salarios y la amenaza de enfermedades como la viruela, el tifus, la fiebre amarilla y la fiebre escarlatina. Se estimaba que a comienzos del siglo XIX más de 400.000 personas morían cada año en Europa solo por la viruela. Mary Ann no tuvo mucha educación. A principios del siglo XIX, solo un pequeño número de niños recibía algún tipo de educación, y la educación era principalmente un privilegio restringido a las clases altas, aunque se habían establecido algunas escuelas de caridad. En 1820, cuando Mary Ann tenía 15 años, más del 50% de la población era analfabeta. Para cuando Mary Ann llegó a los últimos años de la adolescencia, se había mudado del pintoresco pueblo donde nació a la ciudad de Bristol. Bristol era mucho más grande que Ross, con una población de más de 70.000 habitantes. La ciudad había crecido debido a su ubicación a orillas del río Avon, muy cerca de la frontera con Gales. Era un lugar que ofrecía muchas oportunidades de trabajo. Se habían desarrollado nuevas industrias y la ciudad también se había hecho muy conocida por el comercio y los negocios. Sin embargo, Bristol tenía la poco envidiable reputación de ser una ciudad portuaria que estaba muy involucrada en el comercio transatlántico de esclavos. Esto continuó hasta que se aprobó la Ley de Abolición del Comercio de Esclavos en marzo de 1807. Mary Ann encontró trabajo doméstico en la casa de un caballero llamado Sr. Plumley. Al principio trabajó duro, pero con el tiempo se volvió más perezosa. En ocasiones, el Sr. Plumley tuvo que hablar con ella sobre su supuesto comportamiento inapropiado. Le dijo que no quería que su hogar se asociara con la vergüenza. Finalmente la despidió, acusándola de haberle robado. Ella conoció y se casó con un joven que trabajaba como sastre llamado Charles Agar, pero este matrimonio no duró y él pronto la abandonó. La vida entonces se volvió difícil para Mary Ann. Ella solo había trabajado en el servicio doméstico y nunca había permanecido mucho tiempo en ninguna casa. La mayoría de los puestos requerían referencias y ahora su esposo la había dejado. Aunque parecía que la situación en la que ahora se encontraba era muy mala, las cosas mejoraron cuando conoció a otro caballero que trabajaba como comerciante de vinos. Desafortunadamente, esta relación terminó después de unos meses y de nuevo se encontró en circunstancias muy difíciles. Finalmente, Mary Ann conoció a un hombre llamado Sr. Charles Wade. Él tenía una casa de huéspedes en el número 17 de la calle Trinidad, en la zona de San Felipe de la ciudad. Pronto se mudó con él y aunque no se casaron, empezó a presentarse como la señora Wade. Fue una unión feliz y en los siguientes años tuvo 2 hijos. Las casas de huéspedes eran populares en Bristol a principios del siglo XIX, especialmente entre los jóvenes que llegaban buscando trabajo y necesitaban alojamiento barato. Por lo general, había 3 o 4 personas en la misma habitación y no solo estaban sobrepobladas, sino que tampoco estaban protegidas por ninguna legislación. Esto significaba que algunas se mantenían en condiciones muy precarias y no se llevaban registros con los nombres de las personas que se alojaban allí. La casa de huéspedes de María Ana fue todo un éxito, a pesar de su falta de educación y de no haber logrado mantener ningún empleo por mucho tiempo. Ella administraba bien la casa de huéspedes, cuidaba a todos los huéspedes y se aseguraba de que todos le pagaran puntualmente. Pero estos establecimientos eran baratos, y aunque María Ana y el señor Carlos Wade podían ganar lo suficiente para vivir, seguían siendo considerados pobres. Fue un periodo difícil. Gran Bretaña se estaba transformando en un país industrializado,
y a medida que más trabajadores migraban del campo a las grandes ciudades industriales, hubo protestas contra el gobierno. En 1831 hubo disturbios en Bristol después de que la Cámara de los Lores rechazara el segundo proyecto de ley de reforma, el cual fue diseñado para dar a las ciudades industriales de rápido crecimiento de Gran Bretaña, como Bristol, Manchester, Birmingham, Bradford y Leeds, una mayor representación en el Parlamento. Bristol había estado representada en la Cámara de los Comunes desde 1295, pero para 1830 solo 6.000 de los 104.000 habitantes tenían derecho a votar. Los disturbios duraron 3 días, durante los cuales 4 amotinados murieron y 86 resultaron heridos. Sin embargo, se cree que el número real de personas que murieron pudo haber sido mucho mayor. En septiembre de 1833, una viuda llamada la señora Clara Smith se mudó a la casa de huéspedes. Su esposo había trabajado como ferretero y había rumores de que la había dejado en muy buenas condiciones económicas. Ella pagaba por su propia habitación. No estaba dispuesta a compartir y como no confiaba en las instituciones financieras, guardaba todo su dinero bajo llave en una caja de hojalata. María Ana era muy atenta con la señora Smith. Incluso contrató a una sirvienta para cuidarla, llamada señorita Mary Allen, y siempre hacía todo lo posible para asegurarse de que estuviera bien y de que todo fuera de su agrado. Sin embargo, el 26 de octubre de 1833, la señora Clara Smith se enfermó repentinamente. Sufría de terribles dolores de estómago. Mary Ann y la sirvienta hicieron todo lo posible por ayudar, pero poco después la anciana falleció. No hubo circunstancias sospechosas en torno a la muerte. Después de todo, la esperanza de vida promedio en ese tiempo era de alrededor de 42 años. Mary Ann llamó al director de funeraria, un caballero llamado señor Thompson. Ella le informó que una residente anciana en su casa de huéspedes había fallecido. También dijo que la fallecida era pobre y no tenía amigos ni familiares, así que debía ser enterrada con el menor gasto posible. La señorita Clara Smith fue enterrada más tarde en el cementerio de la iglesia de San Agustín. Durante los siguientes meses, la gente empezó a notar que Mary Ann y el señor Charles Wade parecían estar en una muy buena situación económica. Mary Ann le decía a cualquiera que preguntara que un tío rico había muerto y le había dejado una casa grande. La pareja pagó sus deudas y compró acciones. Pero apenas 6 meses después de que la señora Smith muriera de manera tan misteriosa, el señor Charles Wade también falleció. Mary Ann ahora era una mujer adinerada y llamó la atención de un caballero llamado señor Paul Burdock. Él le propuso matrimonio y pronto se casaron. Mary Ann ahora era la señora Mary Ann Burdock. No estaba claro por qué Mary Ann había aceptado casarse con el señor Burdock, ya que todavía estaba casada con el señor Charles Agar y ella habría sabido que era ilegal hacerlo. De hecho, casarse con una persona mientras aún se estaba casado con otra era un delito capital en ese momento, regido por la ley de bigamia de 1604 y se castigaba con la muerte. Mary Ann siguió viviendo bien, aunque la gente seguía cuestionando su gran cambio de fortuna. No fue hasta diciembre de 1834, 14 meses después de la muerte de la señora Clara Smith, que sus familiares se enteraron de su fallecimiento y viajaron a Bristol. Estaban ansiosos por saber el destino del dinero y las propiedades de la anciana. Empezaron a sospechar cuando escucharon que Clara aparentemente había muerto en condiciones muy precarias. Sabían que esto no podía ser correcto, ya que anteriormente ella tenía una cantidad considerable de dinero que siempre guardaba en una caja de lata. Decidieron reportar sus sospechas a la policía. La policía ya había investigado la muerte de la señora Smith y había hablado con María Ana. Ella les había dado todo lo que habían solicitado y concluyeron que no había ocurrido nada fuera de lo normal. Sin embargo, como ahora les dijeron que la señora Smith había sido una mujer adinerada y que María Ana de repente y de manera inesperada había recibido dinero, decidieron exhumar el cuerpo de la señora Smith. El 22 de diciembre de 1834, el cuerpo de la señora Clara Smith fue retirado de su lugar de descanso para que se le pudiera realizar una autopsia. La operación fue dirigida por el Dr. Riley, un médico del Bristol Infirmary, y fue asistido por otros 2 doctores llamados Dr. Kelson y Dr. Simmons. Sorprendentemente, cuando les presentaron el cuerpo, descubrieron que estaba en muy buen estado de conservación y que casi no se había descompuesto. Los doctores primero retiraron el estómago y observaron que contenía una sustancia amarilla que reconocieron de inmediato como arsénico. Sin embargo, tenían que estar seguros, así que enviaron el estómago a la Escuela de Medicina de Bristol para que lo examinara más a fondo un profesor de química llamado Sr. Erapath. Después de realizar varias pruebas, confirmó que la sustancia amarilla era, en efecto, arsénico.
La policía ahora creía que la muerte de la señora Clara Smith pudo haber sido causada por algo más siniestro. Entrevistaron a la joven sirvienta, la señorita Mary Allen, quien había sido contratada para atender a la señora Smith. Ella le informó a la gente que había visto a la señora Mary Ann Burdock agregar un extraño polvo amarillo a un tazón de gachas que había preparado para la fallecida. Dijo que poco después de comerlo, la señora Smith se enfermó gravemente y murió. También dijo que después de la muerte, Mary Ann le había dicho que nunca hablara de la señora Smith, ni quién era ni qué era, y que nunca dijera que había vivido en la casa de huéspedes. De hecho, dijo que Mary Ann le dijo que si alguien preguntaba por la anciana, simplemente dijera que era una extraña y una extranjera de muy lejos, de las Indias Orientales. También dijo que Mary Ann insistió en que nunca debía decirle a nadie que la había visto poner algo en la papilla. La señora Mary Ann Burdock fue entonces arrestada y acusada del asesinato de la señora Clara Smith. Su juicio comenzó el 10 de abril de 1835 y tuvo lugar en el Guildhall de Bristol ante Sir Charles Wetherall, un antirreformista radical que hace 4 años. Años antes, el 29 de octubre de 1831, viajó a Bristol para inaugurar las sesiones judiciales. En ese momento, él era el magistrado y había ignorado las advertencias de que su presencia podría causar disturbios. Fue su aparición la que inició los disturbios y el ataque a la residencia oficial del alcalde, de los cuales se consideró afortunado de haber escapado. Los disturbios continuaron durante 3 días y muchos edificios fueron incendiados y destruidos. La fiscalía estuvo representada por el señor Smith, el señor Rogers y el señor Cook, 3 abogados muy conocidos y capaces, mientras que la defensa estuvo encabezada por el señor Payne con la asistencia de un señor Stone. La evidencia era circunstancial, pero la fiscalía presentó un caso muy lógico. Le dijeron al tribunal que la fallecida, la señora Clara Smith, había tomado una habitación en la casa de huéspedes de la acusada, la señora Mary Ann Burdock, en septiembre de 1833 y que en ese momento tenía en su poder una cantidad considerable de dinero. Informaron al tribunal que la fallecida no tenía hijos, pero tenía un cuñado que residía en la ciudad portuguesa de Oporto y un sobrino que vivía en Inglaterra. Dijeron que tras la lamentable muerte de la señora Clara Smith, la acusada organizó un funeral muy barato y rápido, diciendo a todos que la anciana había muerto en su casa de huéspedes, sin tener familia ni amigos. Después del funeral, la situación de la señora Burdock cambió drásticamente y comenzó a presentarse como una persona de gran riqueza. Los testigos de la fiscalía incluyeron a la joven sirvienta, la señorita Mary Allen, y a un caballero llamado señor Evans. Él había sido un huésped en la casa de hospedaje de la acusada y residía ahí cuando la señora Smith falleció. Él le dijo al tribunal que 6 días antes de que la señora Smith enfermara, él había comprado arsénico a petición de la señora Burdock. Ella le dijo que lo necesitaba para matar ratas que había visto en la cocina. Él dijo que nunca había visto ratas en la casa. La señorita Mary Allen también le dijo al tribunal que ella tampoco había visto ratas en el establecimiento. El señor Evans dijo que cuando compró el arsénico, lo hizo frente a 2 testigos. La fiscalía presentó a ambos ante el tribunal y confirmaron que lo que dijo el señor Evans era cierto. También dijo que en la noche del día en que la anciana murió, escuchó a la acusada y a su difunto esposo, el señor Wade, riéndose. El señor Charles Reed, un caballero que conocía al cuñado de la fallecida en Oporto, le dijo al tribunal que en noviembre, después de la muerte de la señora Smith, fue a la pensión de la acusada donde vio a ella y al señor Wade. Dijo que hizo preguntas sobre la propiedad, el dinero y los bonos de la señora Smith, a lo que la señora Burdock respondió que la anciana había muerto muy pobre y que su ropa estaba en tan mal estado que se vio obligada a quemarla. El señor Reed continuó diciendo que la señora Burdock luego dijo que no entregaría nada que hubiera pertenecido a la señora Smith, a menos que se pagaran los gastos del funeral. Le dijo al tribunal que regresó a la mañana siguiente y le entregaron una caja que contenía algunos papeles pertenecientes a la fallecida. En ella estaba el testamento del señor Smith a favor de su esposa. No había escrituras de propiedad, bonos ni dinero. El señor Reed agregó que, desde la muerte de su esposo hace 5 años, la señora Smith siempre se había vestido de manera muy decorosa, y él sabía que, al momento de su muerte, ella era una dama de considerable riqueza. El proceso duró 3 días, y antes de que concluyera el lunes 13 de abril de 1835, la defensa presentó testigos que podían dar fe del buen carácter de María Ana, y la propia María Ana protestó enérgicamente su inocencia. Antes de enviar al jurado a deliberar, el juez se dirigió a ellos y dijo:
Se le acusaba de haber asesinado mediante veneno a una dama llamada señora Clara Smith. El veneno era arsénico amarillo mezclado en una papilla. Tendrán que decidir sobre los siguientes 3 puntos. Primero, si la muerte de la señora Smith fue ocasionada por veneno. Segundo, si el envenenamiento fue llevado a cabo por el acusado. Y tercero, si la señora Burdock sabía que estaba envenenando a la señora Smith. Si ustedes opinan que ella sí administró el veneno, sabiendo que era veneno, entonces están obligados a declararla culpable. Mientras el jurado deliberaba, había mucho ruido en la corte, porque la multitud emocionada gritaba su opinión sobre cuál debía ser el veredicto. Pero durante este tiempo, María Ana permaneció muy tranquila y serena. 15 minutos después, el jurado regresó y declaró a María Ana Burdock culpable de asesinato, y el juez la sentenció a muerte. Cuando salió del tribunal, fue recibida por una gran multitud que le gritaba y vociferaba mientras la transportaban de regreso a la prisión. 2 días después, el miércoles 15 de abril, frente a una multitud estimada en más de 50.000 personas, María Ana Burdock fue ahorcada. Nunca confesó el crimen. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.